de Dios en el libro de Nehemías. Vamos a ver si sabe dónde está. Nehemías, el libro de Nehemías. ¿Quiere que le diga dónde está? Ahí en la Biblia. Nehemías, antes de los Salmos, antes de Job, por ahí. Por los que no conocen mucho la Biblia, hasta antes de los Salmos, unos dos libritos antes de los Salmos, ahí lo va a encontrar usted, ¿verdad? Antes del libro de los Salmos. Capítulo 8 de Nehemías. Voy a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 10. Voy a pedir, hermano, que cuando el Señor le hable, usted diga amén, gloria a Dios. Cuando esté en el mensaje, amén, como buen cristiano, glorifique el bendito nombre de Jesús. Nehemías, mire la que está a su lado y comparta la Biblia con él, con ella. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdense que cuando Moisés fue ordenado por Dios a matar un corderito por familia, dijo que si el cordero era muy grande para una sola familia, que compartiera con su hermano próximamente a él. Y el corderito, ¿verdad?, es Cristo. Y Cristo es el verbo hecho carne. Y el verbo es la palabra del Señor. Amén. So, comparte la palabra con su vecino. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos. Nehemías, capítulo 8. O sea que algo va a suceder. Nehemías 8, verso 1 al 10, dice la palabra del Señor. Usted me sigue con su vista, yo leo en voz alta, tronante y resonante. En esta hora, en el nombre de Jesús, dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, estaba leyendo casi todo el día, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, estaba en una plataforma. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías y Maasías, Kelita, Azurías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían
entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento en este lugar. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aquí podemos ver a Nehemías, un gran gobernador. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos antiguos, hermano, el pueblo de Israel había sufrido invasiones, emprisionamiento, esclavitud, pobreza, hambruna. Habían sufrido mucho el pueblo de Israel por su desobediencia. Y si vamos a un libro más atrás, en el libro de Esdras, ¿verdad? Ahí le explica cómo el pueblo había pecado delante de Dios. Y Dios empieza a tratar con su pueblo. Y empieza a tratar, ¿verdad? Tratando con el pueblo para enderezar la conducta, para enderezar la vida del pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Amén. Amén. Y entonces, hermano, en los tiempos de Esdras, no de Nehemías, en los tiempos de Esdras, se metió en oración y en ayuno para que el pueblo de Israel sintiera esa convicción de arrepentirse y de volver a Dios. Y el pueblo empezó el trabajo de ánimo en el pueblo de Dios. Pero no había mucho ánimo hasta que Nehemías llegó a Jerusalén. Después de pedir permiso al rey Artajerjes de poder ir a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén, después de que estaban en ruina, después de que estaban quemados y destruidos. Entonces Nehemías, después de que ya habían llegado a la mitad de la altura de los muros de Jerusalén, ya que habían sacado bastante del escombro de la ciudad y habían limpiado y estaban estableciéndose, ya Nehemías ya era gobernador de Jerusalén, ya estaba ahí dirigiendo todo el movimiento. Esdras era, ¿verdad?, el sacerdote, ya tenían dirigentes, ya estaban organizándose nuevamente como una ciudad, como un pueblo santo, ¿verdad? Y entonces, pero el pueblo estaba en restauración. Estaban siendo restaurados después de un decaimiento espiritual y moral. Y entonces empieza todo el proceso de la restauración, pero aún faltaban cosas por hacer. Aún faltaban cosas por restaurar. Aunque ya estaban en un proceso de restauración, todavía faltaba cambios en el pueblo de Israel. Dígale al que está a su lado: todavía nos faltan cambios. Todavía me hace falta que me cambie el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Todavía, hermanos, necesitamos que Dios siga arreglando nuestras vidas. Todavía nos hace falta que Dios todavía nos apriete la tuerca un poquito y nos quite esas áreas ásperas de nuestras vidas y nos vaya limpiando y santificando más y más cada día para su honra y para su gloria. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Y por muchos años, desde los tiempos de Josué, hijo de Nun, el que después de Moisés, el que dirigió al pueblo de Israel, el pueblo de Israel empezó a pecar y a fallar. Vinieron los jueces de Israel a gobernar y dice que el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Jehová. Pero cuando estaban en opresión clamaban a Jehová y Dios siempre levantaba un libertador para que los libertara, y la misericordia de Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel iba en proceso, iba Dios tratando con ellos, y ellos por momentos
no querían permitir la obra de Dios en sus vidas. Y sin embargo, Dios todavía en su infinito amor y misericordia sigue tratando con su pueblo. Y en este caso, en el caso de Nehemías, estaban todavía en proceso de establecer una buena nación, un buen pueblo de Dios, y se estaban organizando. Mire, hermano, la iglesia de Jesucristo no puede quedarse, aleluya, sin una buena organización. Nehemías fue y reconstruyó los muros. Nehemías fue y empezó a gobernar y empezó a arreglar ciertas cosas y empezó a poner su liderazgo. Pero el pueblo de Israel todavía necesitaba arreglar ciertas cosas. Y cuando hay, hermano, cuando la gente quiere establecer algo para Dios, tiene que haber orden. Dígame todavía. Tiene que haber el orden de Dios establecido primeramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Nehemías, hermano, fue un gran constructor, un gran maestro, un gran líder, hermano, que dirigió la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, y reconstruyó las casas y las ciudades y empezaron a restablecerse. Pero mucho de lo que hacían para Dios ya no lo hacían. Se había perdido los cultos, las adoraciones, las convocaciones, las fiestas solemnes. Todo eso el pueblo de Israel lo había descuidado en su caminar, porque estaban tan entretenidos en su vida diaria, en su vida de desenfreno, en su vida de pecado, en su vida cualquiera que estaban llevando. Y hermano, que descuidaban su intimidad y su relación con Dios. Pero cuando ellos ya miraron que la situación se estaba mejorando en Israel, ellos mismos, el mismo pueblo de Israel, dice el verso 1, yo quiero que vaya allá conmigo a Nehemías 8:1, y fíjese lo que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En primer lugar, según no convocó nadie a este pueblo. Este pueblo, por impulso, por necesidad de oír palabra de Dios, dice que se reunieron a las puertas donde estaba la fuente de las aguas. Se reunieron, hermano, y le dijeron a Esdras: Esdras, es tiempo que saques el libro de Jehová, el libro de la ley de Dios. Es tiempo que empieces nuevamente a leer la palabra del Señor y nos las leas. Queremos entender, queremos volver a oír lo que Dios quiere dar para su pueblo. Queremos que tú leas el libro de la ley para nosotros poder estar atentos y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Este pueblo había descuidado, hermano, la palabra de Dios. Este pueblo había descuidado su relación con el Dios Todopoderoso por su desenfreno y su pecado. Pero por una y otra razón, al mirar ya todo que Dios estaba ayudándolos, el mismo pueblo siendo hermano redargullido, pudiéramos decir, o con sentir la convicción en su corazón de arrepentimiento, se reunieron como un solo hombre. Lo que le quiero dar a entender aquí, hermano, es que cuando este pueblo se junta, dice la Biblia que se juntó como un solo hombre. Dice la palabra, hermano, esa porción como un solo hombre nos da a entender, hermano, que estaban en un mismo sentir. Todos sentían, hermano, el empezar a buscar más de Dios. Todos sentían la necesidad de estudiar más la palabra y oír más la voz de Dios para sus vidas. Cuando dice que se juntaron, hermanos, como un solo hombre, hermanos, todos estaban en un mismo acuerdo, todos estaban de acuerdo y con un mismo pensar, con una misma mente, con un mismo propósito, hermanos, de oír la palabra de Dios. Dice amén todavía, iglesia, aleluya. Y Dios viene despertando en su iglesia una hambre, aleluya. Dice la Biblia que Dios enviaría hambre y sed a la tierra, pero no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y Dios empezó a despertar en el pueblo de Israel la inquietud, y le dijeron, no fue Nehemías, no fue Esdras el sacerdote, que dijeron convoquemos a
asamblea. Ellos no dijeron reunamos al pueblo y empecemos a leerle la Biblia. Fue el mismo pueblo de Dios que empezó a sentir una profunda necesidad de poder oír la palabra de Dios nuevamente para sus vidas. Hermanos, si has descuidado tu vida en la lectura de la palabra, si has descuidado tu vida espiritual en tu intimidad con Dios, en esta noche el Señor viene tocando tu vida, porque Él va a despertar en ti ese deseo. Él va a poner ese apetito, Él va a poner hambre en ti, pero no de pan ni de agua, sino de oír palabra de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios.